¿Cómo están? Un gusto saludarles. En este video voy a hablar sobre los pros y contras del Aikido. Así es, los pros y contras del Aikido. Yo creo que es el arte marcial más mal entendida de todas. Ha sido objeto a lo largo de los últimos años de muchísimas críticas, ¿sí? Y eso ha causado en ciertas áreas y países pues una crisis, ¿sí? En los dojos de Aikido, donde se han ido vaciando ya las personas, pues cuando ven el Aikido, como no lo entienden, no saben de dónde viene, por qué es así, etcétera, por qué se practica de esa forma, pues no se animan a darle una oportunidad a este bello arte marcial y prefieren, ¿no?, buscar otras opciones de defensa o de disciplina o de deporte, etcétera. Entonces, sí creo yo que el Aikido en los últimos años ha tenido una crisis, por supuesto, ¿sí? Está teniendo una crisis fuerte, ¿sí? Tal vez no en Japón, o en Francia, o en Brasil, o en ciertos países donde hay mucho Aikido, pero en otros países sí está habiendo una baja de asistencia, ya no hay tanto quórum como antes. Entonces, a mí me gustaría hacer un análisis serio sobre este arte marcial, ¿sí? Manejar y expresar cuáles serían los pros y cuáles serían los contras, ¿sí?, de practicar Aikido, ¿sí? Las ventajas y, por decir, las desventajas. Pero primero, para abordar este tema del Aikido y los pros y contras de este arte marcial, primero hay que hablar de dónde viene, por qué es como es, ¿sí? Por qué se practica de esa manera, cuál es su filosofía, porque si no entendemos de dónde viene y cuál es el contexto desde donde se creó el Aikido, pues siempre siento que va a haber una serie de críticas, comentarios, reflexiones, dudas sin sustento, ¿sí? Porque no se entiende qué es Aikido como tal. Ahora, si yo les preguntara qué es Aikido, muchos pueden ir a Wikipedia o buscar en internet o buscar en algún libro, etcétera, y va a decir arte marcial japonés creada en tal fecha por tal persona, etcétera. Pero no quiero hablar de qué es Aikido desde esa perspectiva, sino más bien vamos a hablar del contexto del Aikido, ¿sí? El Aikido es un arte marcial creado en tiempos de guerra y postguerra, ¿sí? Y muchos de ustedes podrían pensar, como fue creado en tiempos de guerra y posguerra, entonces va a ser un arte marcial de combate súper letal, porque usa la experiencia de la guerra y entonces las técnicas van a ser así, probadas en batalla, etcétera. Y no, curiosamente el caso del Aikido es justamente lo opuesto. Es es un contrapeso de toda la violencia que se vivió en esa época. Estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial. Y el Aikido es una respuesta a esa violencia. Recordemos que el creador del Aikido, Morihei Ueshiba, un japonés, pues vivió de primera mano lo que es una guerra mundial. Eh, a su país le aventaron 2 bombas atómicas. Después de la guerra, Japón vivió unas hambrunas tremendas. Creo que durante y después de la guerra, hambrunas tremendas, un desasosiego, un desconsuelo muy fuerte. ¿Por qué? Porque Japón, todo su espíritu marcial fue totalmente destruido, ¿sí? Su corazón marcial de guerreros, de samuráis, fue destruido. ¿Por qué? Pues como una táctica para que no se fuera a levantar de nuevo el imperio del sol naciente, como dicen, ¿no? Los gringos invadieron Japón y ocuparon Japón y hicieron una serie de prohibiciones, ¿sí? Y trataron de alguna manera de acabar con el espíritu samurái japonés. Y en ese contexto, en esas circunstancias, se genera Aikido, ¿sí? Se genera Aikido y curiosamente también empiezan a tener, pues de alguna manera, reverberación artes marciales como judo, karate, kendo, etcétera, pero empiezan a adquirir
tonos o tintes más deportivos, ¿sí? El kendo se empieza a enfocar hacia una zona deportiva, el judo también, el karate en las dos líneas, ¿no? Un karate muy espiritual y una parte muy deportiva, pero tenía que enfocarse en esas líneas, tenían que irse sobre esas líneas porque finalmente había una prohibición de todo aquello que ensalzara el espíritu japonés de guerra. Y esas artes marciales, y prácticamente todas las artes marciales de esa época, pues para poder sobrevivir, empezaron a buscar estas líneas, ¿no? El Kyudo, por ejemplo, ¿no? También, y bueno, el Aikido, pues no se diga, ¿no? Entonces, el Aikido se fue por una línea no deportiva, no de sparring, no de competencia, sino se fue por una línea espiritual, donde el fundador del Aikido se dio cuenta que los seres humanos siempre quieren competir contra otros seres humanos en un sentido como de la ley de la jungla, donde siempre tiene que haber alguien abajo de uno, ¿sí? Y no, de alguna manera es muy difícil que haya equidad, ¿sí? Donde todos, sí, somos distintos, pero también tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades de ser felices y estar en paz, etc. Y eso muchas veces no ocurre porque estamos en un mundo extremadamente competitivo, donde siempre va a haber un grupo de personas o varios grupos de personas queriendo superar o ser mejores o aplastar a otros grupos de personas. Entonces, y eso es lo que genera las guerras y el mundo como lo vivimos hoy en día. Entonces, O-sensei, el creador del Aikido, se dio cuenta de esa situación y él propuso algo distinto, ¿sí? En ese sentido, el Aikido es extremadamente subversivo. ¿Por qué? Porque no se practica y no se expresa dentro de estas líneas competitivas, sino es más bien a contracorriente, ¿sí? O sea, el Aikido lo que te pide es que no compitas, que no trates de demostrar superioridad a base de cualquier elemento como fuerza, conocimiento y la adquisición del poder a cualquier costo. Más bien el Aikido lo que te propone es una armonización completa con uno mismo y por lo tanto con todo lo demás. Aiki, ¿sí? Ai quiere decir armonía, pero también quiere decir amor. Es un amor armónico, es empatía. En ese sentido, ai es empatía, es amor, es conexión, ¿sí? Es que me conecto con el otro desde un ángulo equitativo, ¿sí? Incluyente, no excluyente, y de profunda conexión, entendiendo que los demás, tanto como yo, estamos todos luchando para ser felices, ¿sí? Y vamos en la misma vía, digamos. Y cuando hablamos de Aiki, bueno, Ki es energía en un término muy general, pero Ki energía, pero no nomás una energía bioenergética, vamos a decirlo así, o del cuerpo, sino también está el ki del universo, está el ki de las emociones, está el ki de los diferentes elementos que nos rodean, como por ejemplo el ki del agua, el ki del fuego, el ki de los árboles. O sea, ki es energía, pero a lo que voy es de que son diferentes calidades de energía, y dentro de nosotros también tenemos diferentes calidades de ki, ¿sí? Tenemos el ki que genera el odio y el ki que genera el amor. Tenemos el ki que genera la concentración y la dispersión del ki por medio de la distracción y estar, por ejemplo, divididos internamente. Tenemos el ki de los órganos, ¿sí? Y todo está relacionado, todas estas calidades de energía están relacionadas. Entonces, cuando comprendemos el ki como un abanico, enorme abanico de diferentes calidades de energía, y entendemos Aiki, o sea, la armonización y la empatía y el amor con todo este con toda esta gama más bien de energía, entonces empezamos a entender cuál es el propósito de este arte marcial. Entonces, aquí el punto es, para resumir un poco lo que acabo de decir, es que Aikido es un arte marcial que no fue creado como un sistema de combate, ¿sí? Fue creado para armonizar. Entonces la misión del Aikido es la armonización total y absoluta, ¿sí? Utilizando la vía marcial,
¿ok? Y ahí hay un punto importante. O-sensei, el creador del Aikido, aprendió todas estas técnicas de una persona que no promulgaba como tal el amor, ¿sí? O la armonía. Era todo un guerrero, un samurái, Sokaku Takeda. Y las técnicas que él aplicaba, como Aikijutsu, eran técnicas pues para romper, letales, ¿no? Para matar, para destruir a un oponente. Entonces, O-sensei ahí no sigue esa línea, vamos a decir, destructiva del arte marcial y empieza a adoptar una línea totalmente espiritual. Si nosotros comprendemos este contexto de desde dónde viene el Aikido y cómo es una respuesta pacífica a tiempos de guerra, entonces podremos entender los movimientos y por qué es que se practica de esta manera el Aikido hoy en día. Recordemos que el Aikido no fue un arte marcial diseñado para pelear contra otras artes marciales. El Aikido no fue un arte marcial diseñado para pelear siquiera. Incluso O-sensei lo dice él. Sí, hay un video por ahí, no recuerdo en qué año, donde él dice que Aikido no es para pelear, no es un sistema de combate. Entonces eso sí es bien importante entenderlo, ¿no? Porque entonces si comprendemos lo que el creador del Aikido, ¿sí? Quiso dar a entender con su arte marcial, entonces vamos a entender ese arte marcial. Ahora bien, con este contexto que acabo de dar, muy general, porque hay muchos más pormenores y es un tema que requeriría 10 videos. Me voy a enfocar a los pros y contras de este arte marcial, de Aikido. ¿Okay? Los pros del Aikido. El Aikido es un arte marcial perfecto. ¿Pero perfecto en qué sentido? No perfecto como sistema de combate, sino perfecto como camino de vida, ¿sí? Como una vía de conocimiento y de desarrollo personal. En ese sentido, el Aikido es un camino perfecto. ¿Okay? Entonces, si tú quieres, o si ustedes quieren practicar algo que te lleve más allá de simples técnicas de pelea y que te dé un propósito de vida y te haga entender la vida desde otro ángulo y te armonice contigo mismo y con todo lo demás, pues el Aikido es una opción. Entonces ese sería el pro más importante para mi gusto del Aikido. ¿Okay? Otro pro del Aikido es que, como lo acabo de decir, es una vía de conocimiento donde siempre está el reto constante de superar nuestro propio ego, ¿sí? De mantener una mente de principiante, Shoshin, y estar siempre en un estado fresco, aprendiendo desde una perspectiva sin ego y sin necesidad de nada, simplemente recibiendo un conocimiento que es muy profundo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el Aikido es un reto constante a tus propias necesidades e instintos. ¿Sí? Por eso muchas personas no lo toleran, porque les mueve sus instintos más competitivos y más primitivos. Y el Aikido te está diciendo, supera esos instintos. ¿Sí? Supera esos instintos, canalízalos, ¿sí? Enfócalos, refínalos. O sea, el Aikido en sí es un proceso de refinamiento. Incluso hay un término que es misogi, ¿sí? Es un proceso de purificación de nuestro propio carácter. Entonces, si estás buscando una disciplina, un camino de vida que te refine tu carácter, y es una persona muy explosiva o muy violenta o muy visceral, muy pasional, pues el Aikido te va a ir ayudando a enfocar todos esos instintos y a darles un propósito. Entonces eso sería otro pro del Aikido. Otro pro es de que el Aikido te enseña a fluir, ¿sí? A fluir, a ceder, porque no puede haber armonía si no fluyes, ¿sí? Si todo el tiempo estás confrontando a otros y confrontándote a ti mismo en el sentido de que vives en un constante estado de fricción interno, lleno de complejos y problemas, pues básicamente nunca va a haber armonía. Y lo que el Aikido te enseña es a empezar a fluir contigo mismo, ¿sí? Con tus propios complejos, traumas,
recuerdos, configuraciones personales, y que esas configuraciones se armonicen y fluyan con todo lo demás. Entonces, pues no sé decirles como eslogans del Aikido, pero como uno de los puntos más importantes del Aikido, si pudiéramos ponerlo así como en un eslogan, sería: armonízate primero a ti mismo, ¿sí? Y después todo va a caer en su lugar. Y eso es lo que hace Aikido. Te mete en un estado de fluidez interna. La conciencia empieza a ser una conciencia fluida, ¿sí? Donde buscas, antes de chocar con todo, buscas la manera de recibir esa fuerza y utilizarla a tu favor, ¿sí? Y no estoy hablando de combate o de pelear contra otra persona, estoy hablando en términos generales en la vida. Entonces, el Aikido te da pues es una sensación, pero también es un estado de energía fluida, lo cual es fantástico. ¿Por qué? Porque no nomás te da una mente sana, también te da un cuerpo sano. Así es, o sea, el Aikido bien practicado, y ese es el otro pro del Aikido, te da salud, ¿sí? Te da juventud, ¿sí? Te da un cuerpo flexible, te da un cuerpo sincronizado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que pues también es importante tomar esa parte, la parte física y todos los beneficios que tiene el Aikido en la parte física, ¿sí? Estar constantemente elongando las articulaciones, liberando cristales de calcio, estar constantemente cayendo y sacudiendo el cuerpo, y que los órganos finalmente se estén sacudiendo, se estén moviendo de una forma armónica, en conjunto con la respiración, ¿sí? Con el proceso del sudar, etcétera, pues lógicamente pues es un pro importante del Aikido, ¿okay? Entonces, esos son algunos pros que yo he experimentado en mí mismo, practicando Aikido, y que seguramente todos los que hacen Aikido y están escuchando este video pues se van a dar cuenta que es lo mismo, ¿no? O sea, sí, yo he sentido esos beneficios también. Y el Aikido es un arte marcial que sí te lleva a planos espirituales, definitivamente. O sea, es un arte marcial que conforme lo vas practicando y lo vas comprendiendo con el cuerpo, el espíritu se empieza a expresar, ¿sí? Una parte más profunda de la mente se empieza a expresar, y de repente puedes entrar en ciertos estados extraordinarios de la conciencia. A mí me ha pasado, o sea, no estoy hablando a ciegas y porque alguien más me lo contó, a mí me ha pasado. Practicando Aikido he tenido experiencias místicas, así es. Entonces el Aikido sí tiene una profunda conexión espiritual, o sea, el Aikido sí te mueve cosas que otras artes marciales no te mueven. Entonces, en ese sentido, yo diría que también es un pro, porque empiezas a comprender otros planos de existencia. Sí, los empiezas a vivir, los empiezas a experimentar. De alguna manera podríamos decir que el Aikido te empieza a conectar con Dios, ¿sí? Con las leyes de la naturaleza, o con la fuente creadora de todo, como le quieras llamar. Entonces es otro pro, definitivamente. Entonces, a lo que voy es que el Aikido tiene pros, ¿sí? Ventajas en muchos niveles, ¿sí? En un nivel social, en un nivel cultural también, en un nivel educativo, en un nivel de salud, en un nivel espiritual, ¿okay? En un nivel personal, etc. Entonces, en ese sentido, el Aikido tiene muchos pros. Ahora, veamos los contras del Aikido. Y yo más bien diría no los contras del Aikido, sino porque el Aikido como tal yo creo que es un arte perfecto, lo dije al principio, ¿sí? Pero la forma en que se practica muchas veces es equivocada, o está llena de los propios complejos humanos. Entonces, yo diría más bien los contras de algunas prácticas de Aikido y de algunas dinámicas que se generan dentro de las escuelas de Aikido, ¿okay? Uno de los contras, por decir contras, del Aikido como práctica, es el engaño de pensar que el Aikido como tal te va a servir como defensa personal como tal. El Aikido sí tiene elementos excepcionales
que se pueden aplicar modificados a situaciones de defensa personal con y sin armas. Por supuesto, tiene técnicas excepcionales, muy buenas, muy efectivas. Sin embargo, es un arte marcial que no fue diseñado para defensa personal. Si lo que estás buscando es defensa personal como tal, el aikido no es tu opción. ¿Okay? El aikido es para personas que están buscando un camino de vida, y uno de los plus o de los subproductos de esa práctica de aikido sería algunas ventajas en ciertas situaciones de pelea o de combate. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, la práctica de aikido, lamentablemente, muchos profesores y organizaciones o personas se manejan con este nivel de engaño donde te estás aprendiendo a defender con aikido. El aikido te da ciertas ventajas, pero el aikido como defensa personal tiene muchos puntos ciegos, muchísimos. Entonces, eso sería uno de los contras, eso sería uno de los contras del aikido, ¿sí? Y un contra que enoja a muchos practicantes, ¿sí? Sobre todo de aikido. Enoja porque no quieren aceptar que su arte marcial es un excelente arte marcial como forma de vida y da algunas ventajas en ciertas situaciones de pelea, sí, pero que al mismo tiempo tiene muchos puntos ciegos en lo que a protección personal se refiere. Entonces, eso sería para mí uno de los contras, no tanto el aikido como tal, sino esta percepción de que el aikido puede ser utilizado de forma purista y ortodoxa en situaciones reales de combate. El aikido ortodoxo como tal no funciona contra otros sistemas, ¿sí? Ortodoxo, o sea, purista, ¿sí? El aikido adaptado, sí. O sea, el aikido que tiene otras herramientas, otros elementos que uno le va combinando, eso sí funciona muy bien, y no estoy hablando a ciegas, estoy hablando por experiencia personal. Entonces eso sería uno de los contras, perdón, esta sensación de que el aikido es una excelente defensa personal. Da algunas ventajas, pero no es una excelente defensa personal. Hay mejores sistemas de defensa personal. Otro punto, no podría decir a favor, sino en contra del aikido, es que hay personas que plantean el aikido como un mero yoga japonés. O sea, hay personas que dicen, sí, efectivamente, el aikido no fue creado como un sistema de pelea, entonces ahora vamos a hacerlo justamente en toda la línea espiritual. Y lo cual está muy bien, porque generas, sí, muchas cosas muy profundas, sutiles, de la práctica del aikido de una forma muy suave, muy bailada, muy llena de piruetas, de respiraciones, etc. Pero empieza a perder también su marcialidad. O sea, ¿dónde está la efectividad? Y ahí viene un punto importante que yo creo que es una línea muy delgada. El aikido efectivamente no es un sistema de pelea, ¿sí? Pero a final de cuentas sí es un arte marcial. Entonces debe de tener una cierta funcionalidad. Si no tiene una funcionalidad en combate o en pelea, entonces no le podríamos decir como tal arte marcial, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo marcial es aquello que es aplicado en la guerra, en la pelea, en el combate, en la fricción. Entonces, el aikido, si no tiene esta parte funcional y de efectividad, entonces ya no es arte marcial, es arte, nada más, ¿sí? No es arte marcial. Y eso es lo que yo veo muchas veces en muchas escuelas, practicantes o demostraciones, que muestran la parte artística del aikido, que es muy bella, ¿sí? Pero la parte marcial, o sea, la parte de efectividad y contundencia, pues es una burla, literalmente es una burla, porque yo cuando veo practicantes que ni siquiera tocan al uke o al oponente y el oponente sale volando, o de un dedito nomás le hacen así y el oponente hace unas piruetas que no tienen ninguna relación con lo que está haciendo el nage, pues la verdad, marcialmente hablando y en términos de pelea o en términos de defensa personal, pues es una burla, ¿sí? Pensar que eso lo podrías aplicar en una situación real, literalmente una burla, es ridículo. Y yo he visto muchas demostraciones de, no estoy hablando de cintas blancas o de cintas cafés o de primeros danes, demostraciones de octavos, sextos, séptimos danes, ¿sí? Gente que lleva muchos años practicando, que son una burla al arte marcial, ¿sí? Demostraciones de baile, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo sí lo vería como
un contra, no una ventaja, sino como una desventaja. ¿Por qué? Porque hay personas que tal vez les pudiera interesar el aikido, pero personas que saben cómo funciona la violencia porque han estado sometidas o han sido víctimas de violencia o de peleas, etc. Y cuando ven estos bailes, simplemente les parece ridículo. Y entonces se empieza a hacer esta fama que ahora predomina de que el aikido es un baile que no tiene ninguna aplicación marcial. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, yo sí lo vería como un contra. Ahora, veamos la contraparte. Hay personas que se han dado cuenta de esto, de que el aikido ya ahora es puro baile, donde está la efectividad, donde está la eficiencia. Y entonces yo era una de esas personas, soy una de esas personas. Y vamos entonces a recuperar la efectividad y la eficiencia del aikido. Y se radicalizan, o sea, se van al otro lado y entonces ahora el aikido vamos a convertirlo en un mero sistema de pelea, ¿sí? En un mero sistema de combate, lo cual también es un error, porque el aikido funciona en muchos planos. Funciona en un plano espiritual, funciona en un plano emocional, funciona en un plano físico, funciona en un plano marcial, ¿sí? Entonces, si nada más vemos el aikido dentro de un plano marcial y de efectividad y de eficiencia como un sistema de combate, ya no es aikido, ya no se le podría llamar aikido, porque aikido como tal es una forma de vida, ¿sí? Es un proceso educativo de formación del ser humano, de desarrollo humano. Entonces, si hablamos nada más de aikido como ahora, pues el aikido vamos a convertirlo, como muchas personas lo están haciendo, convertirlo en un mero sistema de defensa personal, pues ya no es aikido. ¿Sí? Yo viví ese proceso. ¿Sí? Hay personas que dirán, bueno, pero pues tú eres uno de los varias personas que han convertido el aikido en un mero sistema de pelea. Se están equivocando. Las personas, todos mis alumnos que han estado en mis clases de aikido, todos te podrán decir y les podrán decir que son clases muy, muy espirituales, muy profundas, ¿sí? Que tienen, sí, justamente ese equilibrio que yo he buscado. Tienen la efectividad o la funcionalidad marcial que se puede aplicar en ciertos escenarios de pelea y al mismo tiempo y paralelamente tiene y funciona dentro del plano espiritual. ¿Sí? Entonces, en mi caso, por ejemplo, mi propio estilo de aikido, sí, tiene una línea muy práctica, muy de defensa personal, pero en ningún momento he dejado de lado la parte espiritual, en ningún momento. Porque incluso para mí, personalmente, es más importante la parte espiritual del aikido que la parte de defensa personal. Sin embargo, como no tengo que elegir una u otra y puedo integrar las dos, pues es lo que he hecho. Entonces, en ese sentido, hay personas que se han radicalizado mucho y quieren convertir al aikido en un mero sistema de combate. Pues también, yo diría que eso también es mucha ignorancia, ¿no? Ese es otro contra, ¿no? O sea, esta radicalización del aikido verlo desde una perspectiva 100% espiritual, donde pues no importa que no funcione y las técnicas sean una basura marcial, a la contraparte donde pues el aikido ahora tiene que ser violento, tiene que ser para romper, tiene que ser para matar, y la parte espiritual, pues eso ya quedó atrás, es una estupidez. Pues los dos puntos creo que son contras de la práctica del aikido. Y el último contra, hay más, pero no quiero alargar tanto el video. El último contra que yo veo dentro del aikido, no dentro del aikido, sino de la práctica del aikido, es que hay personas que han convertido el aikido en una religión, ¿sí? En una religión, o en una cuestión hasta política. O sea, han enturbiado el propósito profundo del aikido, ¿sí? Con sus propios complejos, con sus propias necesidades, ¿sí? Entonces hay escuelas de aikido que se manejan de plano como templos, y los senseis, los profesores de aikido, son prácticamente sacerdotes y son tratados como seres del Olimpo, como dioses, ¿sí? Y en ese lavado de cerebro, muchas personas pues tal vez se salieron de la iglesia o se salieron de las religiones organizadas, etcétera, pero ya formaron su propia religión con el aikido y empiezan a interpretar el aikido y las enseñanzas del aikido y los maestros del aikido como toda una cuestión religiosa muy fanática. Entonces yo veo mucho fanatismo en el aikido, mucho fanatismo, hay gente que está totalmente encerrada en sus propias creencias, son totalmente ortodoxos, radicales y fanáticos de este arte marcial. Y ese sería para mí un contra fuerte, ¿sí? De la práctica del aikido. ¿Por qué? Porque el aikido tiene que ser un proceso liberador, un proceso de apertura, no un proceso de aislamiento, ¿sí?
Entonces, cuando tú te radicalizas y te vuelves un ortodoxo y tus creencias son las únicas que cuentan y las que valen, pues estás en un proceso de aislamiento, ¿sí? Donde te cierras en tu propio mundito y vives ahí adentro, ¿no? Entonces, ese es un gran contra. Otro punto que veo dentro de esta misma contexto es las políticas dentro del Aikido, ¿sí? Hay diferentes organizaciones y como el Aikido en cierto momento, y sigue siendo, pero antes pues generaba dinero, generaba recursos para ciertas federaciones, organizaciones, etcétera, pues donde hay dinero va a haber política. Y el Aikido y las organizaciones del Aikido no son la excepción. Hay mucha política dentro, ¿sí? Mucha grilla, muchos juegos de poder, lo cual es un asco, ¿sí? A mí eso no me gusta en absoluto, por eso estoy fuera, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues sí, es un gran contra, ¿no? Todos estos juegos de poder y estos manejos muy insanos, ¿no? Dentro de un arte marcial que es extremadamente pura, ¿no? Otro punto que veo dentro del mismo contexto es que hay muchos complejos, ¿sí? El Aikido, como no tiene competencia, ¿sí? Y no puedo competir contra otro y no puedo demostrarle que soy mejor en el tatami rompiéndole la cara, porque eso no se pasa en el Aikido. Entonces se presta para una serie de hipocresías, ¿sí? Donde hay mucho chisme, hay mucha envidia, hay muchas mentiras, hay mucha grilla, vamos, dentro del Aikido también. Por ejemplo, yo lo he visto dentro del mundo del jiu-jitsu brasileño. Cuando tú hablabas mal de otra escuela, esa escuela literalmente venía a tu dojo y se armaba la lucha. Ok, tú dices que tú eres mejor que yo, pues demuéstramelo, ¿sí? Vamos a luchar, ¿sí? Y eso y en las artes marciales de combate, donde sí se permite el sparring y la competencia, pues ahí se salen todos esos instintos, ¿no? En el sparring, ¿no? Ok, tú quieres demostrar que eres mejor, tú dices que eres mejor, pues demuéstralo, ¿sí? Vamos a ver si es cierto. Y en el Aikido no se puede porque no hay competencia, pues está prohibido. Entonces eso se presta para una serie de inseguridades. O sea, yo veo muchos practicantes muy acomplejados, ¿sí? Como nunca han probado el Aikido o ni siquiera nunca se han peleado en la calle, ni una sola vez, y llevan muchos años haciendo Aikido, etcétera. Siempre están con esa duda, ¿funcionará, no funcionará? Y cualquier cosa que no esté de acuerdo a sus creencias o que amenace esta inseguridad, es motivo de todo tipo pues de sensaciones negativas, ¿no? Entonces eso genera mucha fricción y mucho conflicto y muchos chismes, ¿sí? Muchos dimes y diretes, como dicen por ahí, ¿no? Entonces hay mucho chisme dentro de las organizaciones muchas veces, o sea, no, esos de la organización X no están haciendo el verdadero Aikido porque no están afiliados a tal, o porque sus técnicas son malas, o porque eso no funciona. Si estuviéramos, eso se hace dentro del Aikido y bueno, y los de la otra escuela dicen, no, pero ustedes son los que están mal, y etcétera, ¿no? O también se presta para, miren, ese practicante, ese maestro es un mentiroso, es un ignorante, no sabe lo que está haciendo, sus técnicas son totalmente malas, son chafas, etcétera, ¿no? Pero a lo que voy es que dentro del Aikido se queda ahí. Y si estuviéramos en el jiu-jitsu brasileño, en el judo, o en el muay thai, o en el box, etcétera, donde tienes la chance de demostrar con hechos lo que tú estás diciendo. O sea, si tú estás diciendo, este tipo de acá, de esta escuela tal, es una porquería, bueno, el otro tipo te va a decir, bueno, demuéstramelo, ¿sí? Demuéstramelo y vamos a pelear. Y eso no se da en el Aikido. Y muchas veces se escudan muchos practicantes de Aikido y profesores en esta línea de, no, es que el Aikido es un arte marcial superior, caballeresco, espiritual, donde no está permitido la lucha, porque la lucha, el sparring o la pelea, es algo deleznable, es algo que es inferior a nuestros ideales aikidísticos. Sí. Y se escudan en ese tipo de argumentos con tal de no ir a demostrar lo que están diciendo. O sea, si tú estás diciendo que eres mejor que yo, pues ven y demuéstrame que eres mejor que yo. Vamos a darnos un tiro. Vamos a hacer un sparring, amistoso o no amistoso. Un vale todo, a ver si tu Aikido es tan bueno como dices que es. Pero eso no se puede hacer porque justamente ahorita lo que yo estoy diciendo es una vulgaridad, una completa vulgaridad para todos aquellos lavados del cerebro por este arte marcial. Entonces,
Eso sería un gran contra en ese sentido. O sea, yo creo que sí se presta mucho a la hipocresía el Aikido. O sea, sí tiene líneas muy hipócritas, ¿no? Yo lo he visto. O sea, no estoy hablando con suposiciones. Yo lo he visto en persona, todo lo que estoy diciendo. Yo estuve afiliado alguna vez, ¿sí? A organizaciones de Aikido. Y justamente me salí por eso, por todo este tipo de manejos, de hipocresías, de complejos, de emociones subterráneas o subliminales en ese sentido, que no son expresadas de una forma directa en el tatami, ¿sí? Donde no hay una honestidad marcial, donde no puedes, o sea, ¿para qué vamos a discutir tanto si nos podemos romper la madre? Me encanta esa frase porque sí engloba la sinceridad del arte marcial, ¿sí? Y eso muchas veces no lo vas a ver en el Aikido, y eso a mí no me gusta, no me parece. Entonces, eso sería otro contra que yo vería. Más allá de eso, para mí pesan más los pros que los contras. Entonces yo les recomendaría que si ustedes están buscando un arte marcial que los va a llevar desde el plano marcial físico a planos más filosóficos, espirituales, y que les va a dar una forma de vida, una disciplina de vida, si están buscando eso, el Aikido es una muy buena opción. Sabiendo que tiene contras, pero que esos contras no son culpa del Aikido como tal, o del creador del Aikido, y tal vez de algunos profesores de Aikido. No es culpa o responsabilidad de ellos, ¿sí? Más bien esos contras son debido a las malas prácticas y tal vez una forma inadecuada de difundir este arte marcial. Entonces les dejo esta reflexión que yo tenía tiempo queriendo hacer sobre los pros y contras del Aikido. Hasta luego.